empecemos usted contándonos un poco dónde nació, sus nombres completos. Ok, bueno, mi nombre es Fernando Félix Grijalva, solo tengo un nombre. Soy nacido en Guayaquil hace 57 años atrás. ¿Dónde realizó sus estudios primarios? Los estudios primarios los realicé en varios lugares, en Guayaquil, en Manabí, en Quito, y después los secundarios los hice en México. Estuve viviendo en México 10 años, allá estudié también la universidad, en el Tecnológico de Monterrey, y después de eso regresé a Ecuador y acá he hecho estudios de posgrado en la Universidad Católica del Ecuador en Quito. ¿Algún deporte en particular que le guste? Bueno, practiqué por muchos años el béisbol y el softball. ¿Y su pasatiempo preferido? Como pasatiempo me gusta mucho fotografiar naturaleza. Normalmente los fines de semana estoy en el campo haciendo investigación y también saliendo a la naturaleza, bosques, humedales, ambientes acuáticos. En realidad estoy permanentemente en la naturaleza, visitando estos sitios, captando información, tomando fotografías. Esto se puede decir que es mi hobby y lo hago, o sea, combino, digamos, aficiones particulares con el trabajo de investigación, que también es, digamos, es mi pasión, es mi motivación de vida. ¿A los cuántos años usted ya concluyó su primera carrera universitaria? A los 21. Y luego siguió con la... ¿Cuántos títulos tiene? Bueno, tengo un doctorado en ciencias biológicas, también tengo un máster en biología de la conservación. Mi título profesional es de ingeniero bioquímico en ciencias marinas, que me lo equipararon acá en Ecuador por el de licenciado en ciencias biológicas. Entonces tengo un poco de títulos. ¿Y en sí por qué se inclinó por la biología marina? Bueno, yo desde pequeño me incliné siempre por temas ambientales, por la naturaleza, y siempre me gustó el mar. Me gustaban mucho los arrecifes de coral, los peces y esas cosas. Entonces, yo realmente desde que estaba en la primaria sabía a lo que me iba a dedicar más adelante. Siempre orienté, digamos, mi vida profesional hacia esa dirección. Y las ciencias marinas, como digo, era lo que, de todas las ciencias ambientales, era lo que más me llamaba la atención. Así que no fue difícil decidir desde pequeño te supo que esa era su orientación. que iba a ser biólogo marino. Y cuando estuve en la carrera, específicamente me interesaron los mamíferos marinos. Entonces orienté mi carrera también hacia esta línea de investigación. ¿Cuáles son las investigaciones más importantes que usted cree que ha realizado? Bueno, he realizado muchas investigaciones. Tengo un proyecto de investigación de la ballena jorobada que tiene 25 años ya. Y a lo largo de este tiempo hemos tenido una cantidad de información en diferentes ámbitos. Hemos hecho estimaciones de abundancia, estudiado comportamiento, ecología, hemos puesto marcas satelitales en las ballenas para ver su distribución, sus movimientos. Es un trabajo muy completo que solamente se lo puede hacer si te dedicas la vida completa a hacer eso, porque la expectativa de vida también de las ballenas es muy grande, como más o menos como la de los seres humanos, y para poder hacer seguimiento de estos animales necesitas mucho tiempo. Lo mismo en el caso de los delfines costeros, de los bufeos. También yo inicié, para que tengan una idea, inicié estudiando estos animales en 1989, tal vez algunos de ustedes no habían ni nacido siquiera cuando yo comencé a estudiar estos animales, y todavía los continúo estudiando. Y es la única manera de poder realmente entender lo que pasa con las poblaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de los bufeos, los animales demoran entre 6 y 8 años para llegar a la madurez sexual. Recién después de eso no puede haber una primera reproducción. Luego cada 3 o 4 años tienen crías. Entonces es realmente un trabajo al que hay que dedicarle décadas
décadas para poder entender un poco de la dinámica poblacional de estos animales. Y por supuesto trabajamos mucho en temas de impacto, de qué es lo que está afectando a estas poblaciones, qué es lo que les causa en este momento problemas, y me he enfocado por eso en los bufeos costeros, porque son los que más problemas tienen. Hemos encontrado que la población ha declinado en más de 50% en los últimos 25 años, lo cual es alarmante, y tenemos, recién tuve un registro de un animal que se murió enredado. Entonces tenemos este tipo de problemas debido a la presión del ser humano en los ecosistemas marinos, que están afectando muchísimo a estas especies. Y como son especies que demoran, que tienen una reproducción tardía, como les digo, demoran en recuperarse, es muy fácil que la presión termine por extinguir estas poblaciones. Yo me temo que ese es el camino que van a seguir los bufeos costeros en la costa de Ecuador, si es que no hacemos algo pronto, y por eso estoy trabajando. Bueno, nunca es tarde, estamos avanzando en algunos temas con autoridades, con el Ministerio del Ambiente, pero el problema más grave que tiene la humanidad es la sobrepoblación, la demanda creciente de servicios ambientales, de provisión de alimento, y eso hace que la presión sea mucho para extraer recursos, y también por contaminación del mar, y eso obviamente también baja la productividad del mar. Tocando el tema sobre la sobrepoblación que estamos hablando, ¿usted cree que existe la suficiente capacitación para los pesqueros en cuanto al cuidado y preservación de los animales marinos frente al método que ellos utilizan para la pesca? O sea, ¿usted cree que toman las medidas adecuadas, o tal vez no lo hacen porque desconocen o porque simplemente no les importa? Yo creo que hay una mezcla de todas estas cosas. Primero tenemos que entender que como la población humana está creciendo, entonces obviamente cada vez hay menos posibilidades, o a cada uno de nosotros nos toca menos del pastel. ¿Ya? Si hablamos de que hay unos recursos, y los recursos son finitos, porque los recursos marinos no son infinitos, son finitos, hay poblaciones de diferentes especies, y si cada día hay más personas que están extrayendo esos recursos, entonces cada día a cada uno le toca un pedazo más pequeño, y cada día la gente lo que trata de hacer es compensar esta extracción, incrementando el esfuerzo para poder obviamente seguir pescando lo mismo, y esto es lo que es realmente grave. Entonces aquí hay un tema de primero una pésima gestión de los recursos marinos por parte de las autoridades, que no son capaces de poner límites a la extracción, particularmente los pescadores artesanales. También hay una necesidad de los pescadores de sobrevivir. Entonces, cuando uno está en ese dilema de sobrevivir o no sobrevivir, porque no hay otra forma de vida que ellos conocen, entonces ellos tratarán de extraer lo más que puedan, y muchas veces sin pensar en el futuro, porque el problema es que todo esto finalmente revierte más adelante cuando afectamos la capacidad reproductiva de las especies y afectamos la integridad del ecosistema, se vuelve menos productivo, y esto repercute negativamente en la producción que ellos puedan tener a futuro. Y luego está el tema de la conciencia, el tema de la educación, que tampoco nos hemos esforzado por educar un poco más a estas personas. Pero insisto, en el momento en que la necesidad de alimentarse llegue, es lo que va a primar sobre la conservación, y ese es un grave problema. Por eso los problemas ambientales, a mi entender, tienen que ir primero enfocados a ¿Cómo capacitar a la ciudadanía? Primero enfocados a limitar el tamaño de la población. Ese realmente es el principal problema ambiental que tiene la humanidad, porque si la humanidad sigue creciendo no va a haber espacio para todos, no va a haber recursos para todos. Entonces, lamentablemente no hay políticas públicas que tiendan en un momento determinado a ver que la sobrepoblación está causando un grave problema, y es cuestión de tiempo para que todos estos ecosistemas colapsen por la cantidad de recursos. Usted se refiere más o menos a políticas parecidas a las que hacen en Asia, que tengo entendido que te permiten tener uno o dos hijos. Sí, para no llegar a esos extremos, deberíamos de pensar un poco más en temas de planificación familiar,
y además de eso establecer cuál es realmente la capacidad de carga de nuestros ecosistemas, cuánto nos pueden proveer para complacer. Eso también pensar cuántas personas realmente digamos deberíamos haber en este planeta. Así como... Eso tiene por supuesto implicaciones de tipo ético y implicaciones religiosas y demás, Claro, y por sí, eso ya es que como los tema. políticos no les gusta abordar. Pero si realmente queremos solucionar los problemas ambientales, tenemos que frenar el crecimiento poblacional y eventualmente disminuirlo hasta el nivel en que podamos equiparar lo que produce la naturaleza con lo que nosotros necesitamos. La verdad que sí es un tema que no les gusta tocar a la Eso es un gente. tema que no les gusta tocar a los políticos. Porque incluso creen que llega a tener incidencias con lo que son guerras y que todo eso se provocan simplemente para disminuir la población. Bueno, sí, entonces cualquier medida de manejo que se tome para reducir los problemas sobre la biodiversidad, en este caso para los delfines o las ballenas, en poco tiempo quedará corta, porque habrá más pescadores, habrá más botes y más esfuerzos si es que no se controla esto. Yéndonos, digamos, a lo turista, digamos, ¿qué opina usted sobre la influencia masiva que recibe Salinas, ya sea por ciudadanos o turistas? ¿En qué afecta en torno a los animales, dado que cada vez el ser humano busca más involucrarse en el hábitat de ellos? O sea, puede afectar su tranquilidad. Bueno, eso es justamente lo que estoy diciendo, pero específicamente en relación con los requerimientos de los animales. Lo que nosotros estamos haciendo es quitándoles el hábitat a los animales. Cada vez reducimos más el hábitat. No es que se alejen, ¿a dónde se van a ir? O sea, el tema es que el hábitat se está haciendo más pequeño. Por ejemplo, este bosque que ustedes ven aquí, que es un bosque protector, tiene más o menos 200 hectáreas de bosque que ha quedado, un remanente, pero este bosque ya está cortado con respecto a la cordillera de aquí de Chongón Coloncho, ya está cortado. Aquí ya se ha creado una isla. Entonces, tenemos el problema de que la presión alrededor de este bosque, por todos los lados que ustedes ven, que las urbanizaciones van creciendo, los incendios forestales que tenemos, aquí hay uno que está quemado, toda esta parte atrás del colegio 28 de mayo, todo eso va reduciendo el espacio de los animales. Ahora, llega un momento en que los animales, digamos, en ese espacio reducido ya no encuentran el alimento y las necesidades, o sea, cómo satisfacer sus necesidades biológicas. Por ejemplo, un felino como un tigrillo probablemente necesite 5 veces más que eso para poder vivir, para poder cazar y para poder sobrevivir. Aquí ya no hay tigrillo, aquí ya no hay monos, aquí ya no hay especies grandes, porque ya el hábitat se les acabó para ellos. Aquí ahora lo que tenemos principalmente es aves, ardillas y mamíferos pequeños, pero que poco a poco van a ir desapareciendo. Entonces esto es lo que sucede en Salinas, lo que sucede en todos estos lugares. El urbanismo va ocupando cada día más los espacios naturales de las especies, y además de ocupar ese espacio les mandamos contaminación. Entonces eso afecta mucho más todavía la productividad. Entonces el crecimiento poblacional es lo que finalmente termina por extinguir a las especies. Este ecosistema de aquí, el bosque seco, es un ecosistema altamente amenazado. Es único, solamente existe entre el norte de Perú y el sur de Esmeraldas. Tiene un alto nivel de endemismo, o sea, de especies que son únicas, pero nadie parece importarles y está desapareciendo. Entonces, ¿usted considera que las autoridades ambientales no han elaborado los suficientes protocolos o planes de contingencia para tratar de que la población de verdad se concientice de una manera efectiva? No solamente es el Ministerio del Ambiente, porque al Ministerio del Ambiente le mandamos siempre toda la carga cuando ya es demasiado tarde. Es primero una política pública que vaya orientada justamente a tratar de conservar los espacios naturales que tenemos, darles espacio a los animales para que tengan suficiente hábitat, que permita la conectividad, no cortar los hábitats de esta forma, sino que dar de alguna manera una conectividad para que haya corredores biológicos, para que las especies se puedan mover. Además, aquí tenemos el problema de que los mamíferos están tan aislados que con los años se va a generar otro tipo de problemas, porque si no hay un intercambio con otras poblaciones, lo que vamos a tener aquí es que un alto nivel de endogamia, que las especies se están reproduciendo entre ellos mismos, mismos parientes, y eso causa problemas en el mediano plazo con las especies que pierden la diversidad biológica
y se vuelven más susceptibles a los cambios ambientales. Entonces todos esos procesos biológicos y ecológicos que son difíciles a veces de que la gente los entienda o que los pueda valorar si no tienen los conocimientos suficientes, hace que no haya realmente las políticas públicas que orienten a esto. Y obviamente hay que llegar a la gente. Insisto, la gente también necesita espacio. Entonces tienes que buscar un balance para frenar de alguna manera el control, el crecimiento poblacional, mantener esos espacios de biodiversidad que nos proveen algunos servicios ambientales interesantes, porque los bosques son los que atraen la lluvia, son los que además retienen agua en la tierra, dan frutos, hay biodiversidad de diferente índole, tiene que haber aves, tiene que haber abejas para que polinicen las plantas, en fin, todos estos ciclos biológicos se ven interrumpidos cuando el crecimiento poblacional comienza a asfixiar a todo el ecosistema. ¿Y usted tal vez con alguno de sus colegas desarrollan algún tipo de plan de prevención o concientización a la ciudadanía que trabaja involucrándose con el hábitat de especies marinas? Bueno, sí, nosotros en el Museo de Ballenas recibimos muchísimas escuelas turistas, aproximadamente debe haber más de 10.000, ya pasamos de las 10.000 personas el año pasado que visitaron el Museo de Ballenas, entonces ahí reciben charlas educativas. Pero sí, hay que trabajar a diferentes niveles, hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en los colegios. Sin duda también el tema pasa porque hay un gran porcentaje de la población que tiene un bajo nivel cultural y a ellos estos mensajes es más difícil que les lleguen. O sea, entre más preparado, entre más educado está la población, su comprensión del entorno es mucho mayor que cuando no se tiene ese nivel de preparación. Entonces hay mucho trabajo que hacer y ustedes como futuros periodistas que pueden llegar a toda esa masa de personas a través de diferentes medios de comunicación, de la radio, de los periódicos, realmente tienen la herramienta, una herramienta mucho más efectiva que la nuestra, que la de los investigadores, porque nuestro mundo es mucho más pequeño, porque nos concentramos en evaluar pequeños espacios, pequeñas poblaciones para tratar de entender lo que está ocurriendo alrededor. Pero no podemos llegar a la masa de gente como pueden llegar ustedes los periodistas. Ahí tendremos que hablar de otro problema que sería la divulgación científica, porque, sí, o sea, tenemos quizás, como usted dice, el problema es cultural. Entonces quizás con los términos tan técnicos que a veces se utilizan mediante los artículos científicos de todo esto, quizás por eso a la población no le llega tanto el mensaje. ¿Cómo podríamos hacer para tener una conexión tanto entre comunicadores y científicos para poder llegar a lo que es el mensaje masivo? Bueno, a mí me parece que es excelente lo que ustedes están haciendo, esta tarea que ustedes están haciendo de justamente consultar con investigadores para que les manifiesten a ustedes cuáles son las inquietudes. Yo me hice investigador porque probablemente no tenga las aptitudes para comunicar con ustedes. Pero ustedes tienen las aptitudes para comunicar, para poder escribir rápido, para poder mandar mensajes concretos, porque para eso los preparan. En cambio, nosotros los investigadores tenemos otro tipo de formación. Y entonces nuestra forma de transmitir la información es de una manera mucho más técnica. Y por eso se necesitan diferentes niveles entre el mensaje final, o primero entre la información que se genera en el campo y el mensaje final que va a llegar a la gente. Entonces hay varias instancias, por ejemplo, hay el rol que juegan organizaciones no gubernamentales que hacen conservación. Entonces ellos son los primeros que captan la información científica y la convierten en un mensaje mucho más digerible para la gente. Y luego están ustedes que pueden llegar, como digo, a través de estos medios de comunicación masiva al público en general. Entonces hay diferentes niveles, diferentes responsabilidades que tenemos cada uno. Yo no podría hacer investigación, no podría hacer conservación y no podría hacer difusión porque simplemente no hay tiempo para hacerlo. O me concentro en algo, me dedico a hacer algo para tratar de entender aquello y luego publico esa información y tiene que haber otra persona que traduzca esa información
a un lenguaje mucho más sencillo ¿Y y que usted sea cree accesible. que hay usted cree que hay la apertura suficiente en cuanto a los colegas científicos? Porque, por ejemplo, tengo entendido que algunos compañeros también buscaron a otros colegas suyos y simplemente le dijeron, no se puede, gracias, no aceptamos entrevistas y ya. Bueno, yo no puedo hablar. No, yo sé, por eso le digo, ¿usted cree que hay la apertura suficiente de parte de la comunidad científica en cuanto a estos temas? Muchos, bueno, depende a qué te dedicas en investigación. Mi O sea, no hay un investigación poco está de enfocada, oscurantismo, ¿no? no, mi investigación está enfocada hacia la conservación marina. Entonces, lo que yo necesito y lo que yo busco es que lo que yo encuentro, los problemas que yo encuentro y las soluciones que yo planteo para esos problemas puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Si han visto en mi página web, hay muchos artículos científicos, sí, pero también hay algunas guías para observación de animales que están enfocadas en los turistas, en los operadores de turismo, tratando de que llegue un mensaje de conservación. Entonces, yo creo que por parte de la comunidad de investigadores, al menos de la naturaleza, investigadores marinos en general, somos muy abiertos a transmitir esta información porque sabemos que ustedes son el canal que permite llegar a la gente y a las autoridades, porque yo puedo preparar el mejor artículo científico, luego le puedo entregar un informe, el mejor informe del mundo al Ministerio de Ambiente, pero como no tienen la presión de la gente, entonces muchas veces, la mayoría de las veces, estas cosas se quedan engavetadas y no pasa nada. Solo cuando hay la presión de la gente, cuando hay presión política y presión de la comunidad, es que ahí las autoridades se sienten más comprometidas a actuar. Y ese es el trabajo que nosotros no hacemos los investigadores. Sí, Y ese es el trabajo que hacen las ONGs o ese es el trabajo que hacen los periodistas que se dedican a tratar estos temas de investigación o de conservación. ¿Qué lo impulsó junto a su compañera Ben Haas? Compañero, Sí. Disculpe, a fundar el primero y único museo de ballenas del Ecuador en la ciudad de Salinas? ¿Tuvieron tal vez algún apoyo de colegas o tal vez del Estado? Bueno, del Estado no, de colegas sí. Lo que pasa es que como parte del trabajo que nosotros hacemos de investigación ha sido la colección de material de restos de animales, porque los restos de animales nos dan mucha información. Nos informan sobre su madurez sexual, nos informan sobre sus enfermedades, los problemas que tienen de interacción con pesquerías, con colisiones, en fin. Cada uno de estos animales que en un momento determinado llegan muertos a la playa tienen una historia que contar. Entonces, en ese sentido somos como forenses. Y a lo largo del tiempo nosotros fuimos colectando diferente material y lo íbamos embodegando hasta que llegó un momento que dijimos, bueno, ya es demasiado y tenemos que además mostrarlo al público para que la gente conozca un poco más. Entonces, el hecho de haber colectado material y la necesidad de transmitir información al público es lo que nos llevó a fundar el Museo de Ballenas. ¿Cómo se dio la idea de investigación de la marcación satelital de las ballenas jorobadas? Bueno, como toda investigación en lo particular, a mí fue esa la que más me llamó la atención. Bueno, como toda investigación en el mundo, siempre los investigadores estamos buscando nuevas respuestas. O sea, cuando nosotros nos planteamos una investigación, nos planteamos unas 2, 3 preguntas. Pero con el proceso de investigación, cuando nosotros ya contestamos esas preguntas, cada una de esas preguntas que contestamos abre nuevas preguntas. Y entonces, cada vez queremos saber, primero queremos saber cuándo vienen las ballenas y dónde están. Y luego, ya que sabes más o menos dónde están, comienzas a averiguar, ¿y por qué están aquí? ¿Cómo se mueven? ¿Cuánto tiempo están aquí? ¿Cuánto tiempo están por allá? ¿Están lejos? ¿Están cerca? ¿Cuándo migran? ¿Por dónde migran? ¿Cerca de la costa? ¿Lejos de la costa? Entonces, cada día se va volviendo mucho más complejo el camino. Entonces, para tratar de contestar ya otras preguntas más sofisticadas, como por ejemplo,
la ruta migratoria. Teníamos un vacío ahí por siglos, de que las ballenas se cazaban en los trópicos y se cazaban en Antártica, donde se alimentaban y donde se reproducían, pero ¿cuál era el camino que seguían? Entonces esa era una primera pregunta, y por eso junto con investigadores del Smithsonian Institute de Panamá juntamos esfuerzos y comenzamos a marcar ballenas. Y contestamos ya algunas preguntas sobre la ruta migratoria. Encontramos que no había una ruta migratoria, sino que había dos. Una costera, que era seguida por madres con crías, probablemente tratando de evadir predadores, y otra más directa, oceánica, que era seguida por aquellas que no llevan crías. Y luego comenzamos a ver muy bien cómo se mueven las ballenas dentro de la zona de reproducción. Sabemos que se vienen a reproducir desde Ecuador hasta Panamá, pero se distribuyen homogéneamente las ballenas. Comenzamos a hacer investigaciones sobre los movimientos de las ballenas durante la temporada de reproducción, y la única forma de seguirlas era con marcas satelitales. Entonces ahí encontramos que las ballenas, que la población está muy estructurada en la zona de reproducción, que las ballenas que vienen a Ecuador no van, las que venían a Salinas ni siquiera iban al norte de Salinas, al norte de Ecuador, sino que se quedaban en Salinas y en el Golfo de Baquil dando vueltas. Solo las que iban a reproducirse más al norte son las que pasaban por Salinas. Pero las ballenas parecen que tienen sitios de destinos específicos donde ellas van a reproducirse todos los años. Entonces estas son cosas que hemos ido aprendiendo con la información de la marcación satelital. Entonces cada día hay más cosas que entender. También hemos estudiado la genética de las ballenas. También con genética también fue la primera señal que nos dio que la población estaba muy estructurada, porque no tenía al principio mucho sentido que las ballenas de hembras que estaban en Ecuador eran diferentes a las de Colombia. Entonces no entendíamos bien qué era lo que estaba pasando, y la única explicación era que estaba la población estructurada, y por eso teníamos que seguir a las ballenas durante la temporada de reproducción para poderlo comprobar. Entonces, así nace la necesidad de embarcación de ballenas, de ir contestando estas preguntas de manejo, porque esto tiene implicaciones muy importantes para el manejo de la población. No es lo mismo que la población esté homogéneamente distribuida a que la población esté estructurada en pequeñas subunidades. Entonces las consideraciones de manejo son muy diferentes. ¿Y cómo hacen para financiar estas investigaciones? Esa es la gran pregunta. Hacemos propuestas de investigación para buscar financiamiento externo de diferentes organizaciones. Yo tengo afortunadamente un buen trabajo y puedo darme el lujo de gastar algo de mi dinero en mis investigaciones. Entonces, de alguna manera uno se las ingenia, pero la colaboración con otras instituciones, con otros colegas, es fundamental para hacer estas cosas. Y la pasión, porque si no hay realmente pasión para hacer esto, hay otras cosas más fáciles que hacer, que pasar horas en el mar, bajo el sol y todo. Si usted no hubiera sido biólogo marino, ¿qué le hubiera gustado ser? No me imagino. No se imagina. O sea, fue lo que más le apasionó desde pequeño. Siempre, no me imagino. Nunca me han gustado otras profesiones. Ser contador, abogado, alguna cosa así no me llamaba la atención. Ni periodista, no, nunca me ha llamado la atención en esas cosas. Creo yo que nací para trabajar con vida silvestre. ¿Y para usted quién es su referente más importante en cuanto a la ciencia? Bueno, en realidad hay muchas personas que uno lo inspiran. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, veía aquellos reportajes de Jacques Cousteau, que eran muy motivadores para el trabajo que uno hace. Hay muchos colegas investigadores que han dedicado su vida a hacer este tipo de trabajo, y esa es digamos, el camino, la ruta. Hay un investigador, por ejemplo, que murió hace poco tiempo, hace unos 2 años atrás, aquí en Perú, era un inglés que se llama Dr. Robert Clark. Él fue el que inició las investigaciones de ballenas en el Pacífico Sudeste. Hablamos de finales de los años 50. Entonces estamos siguiendo la huella que él nos puso. Sí, de hecho se lo cita mucho en sus artículos. Sí, estamos siguiendo la huella que él nos puso en un principio cuando él vino a iniciar la investigación marina. Ojo, no solamente la investigación de ballenas, sino que gracias a él
se crearon los institutos de investigación marina, así como el Instituto Nacional de Pesca y el Instituto del Mar de Perú. Y en aquel entonces, en los años 50, la caza de ballena era la principal pesquería que había en el Pacífico Sudeste. Antes de que haya las pesquerías de anchovetas y sardinas y demás, las ballenas eran el principal objetivo de estas pesquerías. Y claro, como no conocían suficiente sobre la biología y la ecología de las ballenas, las poblaciones fueron sobreexplotadas al punto de llevarlas casi a la extinción. De hecho, hay una población en el Pacífico Sudeste que es la ballena franca, de la cual se estima que quedan solamente 50 hembras adultas. Es una población muy reducida que no se ha podido recuperar. Las ballenas jorobadas se han recuperado bastante bien, por eso yo estoy dejando de estudiarlas ahora, que ya conocemos muchísimo las ballenas, y más enfocada en los cetáceos pequeños que tienen más problemas. En la universidad siempre nos enseñan que una investigación tiene fases, que son como la aparición de un problema, observación, plantear hipótesis, experimentación, resultados y el establecimiento de una teoría o ley. ¿Nos podría dar una visión un poco más completa? Bueno, esa es una visión general, idealizada. El problema está en que cuando uno comienza a investigar, se da cuenta que surgen muchas otras cosas. Entonces uno puede ir en el camino variando, enfocándose hacia otros aspectos. Pero básicamente ese es el camino. Uno primero determina qué es lo que hay, cuál es el problema que hay en un momento determinado. Entonces consulta en la literatura y comienza a buscar qué opciones hay para hacer la investigación, para obtener información que sea lo suficientemente útil y que sea robusta para poder plantear más adelante información o alguna solución. El proceso además demanda que uno continúe una metodología muy estricta para hacer siempre lo mismo, tomar la información de la misma forma, porque si no, no se puede después comparar ni sumar. Entonces hay que tener rigurosidad a la hora de implementar una metodología. Y luego tenemos el análisis. Cada día hay más herramientas nuevas que surgen para el análisis estadístico de la información. Hay modelos matemáticos y muchas otras cosas, porque lo que nosotros tratamos de buscar en la naturaleza son patrones. Cuando ya encontramos patrones, entonces podemos plantear una hipótesis. Es decir, las ballenas vienen a la costa en la mañana. Bueno, hay que demostrar, hay que ir 100 veces al mar y 100 veces salir por la mañana y 100 veces salir por la tarde y comparar. Sí, estadísticamente puedo decir que por la mañana hay más ballenas. Entonces ese más o menos es el proceso. La metodología es muy importante, y luego tener la suficiente cantidad de información como para tener un apoyo estadístico, matemático que sustente una teoría, porque si uno no tiene una sólida base matemática para poder presentar esta teoría o esta hipótesis, no se puede avanzar y no se puede plantear. Yo tengo que demostrarle al Ministerio del Ambiente que si cambia esta arte de pesca por otra, esto va a tener un impacto importante en la sobrevivencia de la especie. Tengo que demostrárselo, y para eso necesito estar en el campo mucho tiempo probando una cosa, probando la otra, hasta que finalmente llegue ese momento. Y como digo, en el camino surgen otros aspectos también que a lo mejor uno no se imagina. O sea, uno piensa, sí, es el problema de la red que está causando el problema. Pero cuando comenzamos a investigar, resulta que sí, bueno, la red, pero es porque los peces están pasando por aquí. ¿Cómo hacemos para que los peces estén pasando por aquí, para que no pongan redes? Y así ese es el tipo de cosas que nos enfrentamos cuando comenzamos a hacer investigación. O sea, comenzamos pensando que el tema es muy enfocado, y de repente el tema se abre y dice, no, definitivamente no es el camino. Entonces hay que buscar otras alternativas. Eso es lo interesante de la investigación, que te abre más, que uno realmente no sabe en qué va a terminar. O sea, uno tiene más o menos una idea, pero ya cuando ya se comienza a meter en estos temas es complejo. Y hay otra variable además, cuando ya interviene el ser humano dentro de estas cosas, entonces el tema se vuelve ya exponencialmente más complejo.
porque ya cuando uno trata con seres humanos y ya trata con la necesidad de alimentación y la sobrevivencia y la pobreza y todas estas cosas, el tema se vuelve mucho más complejo. Entonces, cada día las ciencias ambientales y las ciencias sociales tienen una mayor vinculación, porque para nosotros es fácil entender los procesos ecológicos en un momento determinado, pero la variable ser humano es muy difícil de entenderlo, sobre todo por el comportamiento del ser humano. La dinámica poblacional de los seres humanos, que de repente tienes un pueblo y de repente explota la población en esa zona, o encuentran un recurso pesquero que es muy valioso y de repente tienes personas de todo el país que vienen a explotar ese recurso pesquero valioso, y eso tiene un impacto sobre la biodiversidad. Entonces es muy complejo tratar esos temas. Entonces no es solamente la conservación de las especies o trabajar con las especies, hay que trabajar con estas variables. Y luego tenemos el tema de la voluntad política. Entonces los políticos no les gusta tomar decisiones si de alguna manera esas decisiones pueden perjudicar sus intereses políticos en la próxima elección. Entonces tenemos que tratar de combinar todas estas variables y por eso se vuelve tan compleja la gestión. Entonces, ¿usted no cree que haya un cambio sustancial en las leyes en cuanto a la preservación de...? No hay avances sustanciales. Ha habido avances. Por ejemplo, en la Constitución del 2008 ya se incluía a la madre naturaleza. Sí, pero no hay una ley que digamos que lo implemente. ¿Quién puede reclamar derechos de la naturaleza? ¿Quién defiende la naturaleza? No hay un defensor de la naturaleza, no hay jueces especializados para esas cosas. Entonces se necesita una ley y reglamentos, porque cuando llega eso donde un juez, el juez va a decir, yo no conozco estos temas. Que venga la naturaleza a reclamar y poner la demanda. ¿No? Entonces esos son temas. Se avanzan a veces, y ese es un grave problema y error de los políticos, piensan que con una ley, con un reglamento ya está solucionado todo. Y no es así. Implementar esas cosas es mucho más difícil. Y cuando los intereses de los seres humanos y los intereses de la naturaleza se encuentran, ¿cuáles prevalecen? Los de los seres humanos, realmente. Ese es un grave problema para la naturaleza. ¿Usted trabaja en privado o para el Estado? Yo trabajo en privado, pero trabajo asociado al Ministerio de Ambiente. Trabajo para ayudar a la gestión de los ministerios del ambiente. Y aquí trabajo en un organismo intergubernamental haciendo conservación marina, pero a una mayor escala, a escala regional, desde Panamá hasta Chile. Para concluir, usted, aparte del idioma natal, ¿qué otros idiomas sabe? Porque los científicos deben saber de por sí el inglés, creo. ¿verdad? Sí, inglés. Inglés, sí. Todos nada más. Es básico saber el idioma. Si no sabes inglés, estás perdido. Claro, porque Si la puedes mayoría de los saber 10 artículos idiomas, son, pero si no sabes inglés. la mayoría de los artículos son difundidos en inglés. Sí. Sí, y eso es algo que también tenemos que promover en personas como ustedes, en su carrera. Porque si ustedes quieren estar al tanto de los últimos avances de investigación, finalmente todo está en inglés. Ahora el CENESID obliga prácticamente a los investigadores a que publiquen sus artículos en revistas de alto impacto que generalmente están en inglés. Eso es bueno porque obviamente mejora la calidad y la competitividad de los investigadores ecuatorianos, pero también tiene algunas restricciones para aquellos colegas que no dominen otro idioma. Entonces ahí hay también cierta limitante. Y existen diferentes niveles de publicación, por decir, hay revistas más prestigiosas y unas que otras, ¿y cuál es la diferencia Como de todo en la publicar vida. en una y otra? Como todo en la vida, sí, hay revistas que son de un mayor nivel porque tienen una mayor difusión, pueden ser más exigentes también a la hora de publicar un artículo científico. No es tan fácil publicar un artículo científico porque cuando lo recibe una revista, esto lo envía a otros colegas a que lo revisen y a que lo critican. Entonces ahí revisan, el proceso puede ser muy demorado y te pueden rechazar el artículo o mandar a hacer otros análisis. Entonces es un proceso complejo, que está muy bien. Entonces
cuando uno se enfoca más en publicar en revistas científicas de alto impacto, que da prestigio, también eso limita el acceso, en cambio, al público, porque está hecho en inglés, porque está hecho en una revista a la que hay que pagar para poder acceder, y luego está escrito en un idioma en que tampoco es tan fácil entenderlo. Entonces lo que yo estoy optando es, cuando hago así unas publicaciones de esta naturaleza, hago una nota de prensa, un resumen en español, y se los envío a algunos colegas suyos en los medios de comunicación, esperando que alguno lo publique y le dé difusión. ¿Han tenido reconocimientos internacionales? Bueno, soy miembro del grupo de especialistas de la UCM de especies mamíferos marinos, ¿no? También soy miembro de la Convención de Especies Migratorias, un miembro especialista del grupo de mamíferos marinos. Ese es el tipo de reconocimientos que uno ha tenido a nivel internacional. Lo invitan a participar en algunos de estos foros que son mucho más exclusivos. También soy editor asociado de una revista científica que se llama Latin American Journal of Aquatic Mammals, que es una revista de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Marinos. Para concluir, ¿algún mensaje que quiera dejar en cuanto a estos temas que son tanto la comunicación como los científicos? Bueno, un mensaje para ustedes, para los comunicadores sociales, que hay muchas cosas relacionadas con la investigación científica en el país que necesitan de su colaboración para que esa información llegue a la gente. Simplemente recomendarles que lo tomen en serio, que no traten de interpretar las cosas, sino siempre buscar ayuda para que la información que ustedes van a transmitir sea lo más fidedigna posible y se ajuste a lo que los investigadores estamos diciendo, porque a veces hemos tenido malas interpretaciones de lo que uno quiere transmitir, porque los periodistas no han tenido suficiente acuciosidad como para volver a preguntar. Y pasa lo contrario. Tengo también periodistas que me han llamado 5 veces por el mismo tema hasta entender bien de qué se trata. Entonces yo no tengo ningún problema en explicarles. Tengo problema en aquellos que lo interpretan, que no tuvieron, como digo, o el tiempo suficiente o la motivación para poder investigar un poco más del tema. Entonces eso sí, a los investigadores nos desmotiva el poder compartir con ustedes la información cuando esta información se interpreta. Entonces, por eso digo que tengan mucho cuidado y no tengan nunca recelo de preguntar 1, 2, 3, 5 veces a un investigador hasta que ustedes capten, realmente entiendan muy bien, estén seguros de que lo que se está diciendo, ustedes lo entienden. Porque solo si ustedes lo entienden bien, el público también lo va a entender. Y es importante que ese mensaje vaya completo hacia el público. Esa sería mi recomendación para ustedes. Los investigadores siempre estaremos abiertos a contestar todas esas dudas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, y lo sabemos, es que la información que producimos, sí, que nos ha costado tanto trabajo, no llegue con el mensaje adecuado. Muchísimas gracias. Ya no más, eso es todo. Muy bien. Espero que Sí, la verdad. su tarea